cuenta uno de los ejes fundamentales en la medida en que es migración, violencia y causas de esta migración. Yo me basé sobre todo en informes de organizaciones de derechos humanos que trataran de establecer estas relaciones y también en pláticas informales con gente de los albergues, por varias razones. Idealmente, yo trabajo más con estudios de caso que son como estudios mucho más precisos y acotados, pero aquí me interesaba tener una visión de mayor alcance. Entonces, lo que era fundamental era tener documentos y testimonios de gente que tuviera esta visión más integral del proceso. Y entonces aquí los albergues, hay de distintos tipos, pero yo me basé sobre todo en una red, en los informes que elabora la red ODAN, nos permiten tener esta visión mucho más integral y compleja. Desde, por ejemplo, por dónde entran, por dónde transitan, por dónde salen y hacia dónde se dirigen. Y además los informes de la red ODEM tenían una virtud que era establecían una serie de, empezaron a sistematizar los datos de la gente que pasaba por sus albergues. Entonces ellos, por ejemplo, registraban de qué país eran, qué edad, qué género, qué motivación tenían para salir y si habían sufrido algún tipo de violencia. Yo ya conocía el trabajo de ellos desde unos años antes, aunque los informes empezaron en el 2014, y entonces un trabajo que fue fundamental fue justamente definir el tipo de fuentes, es decir, los documentos con los que se iba a trabajar y que permitían proveer esta información. Entonces, por eso el eje fundamental son los informes y la plática con la gente, con la gente que está involucrada con ellos, con la red ODEM. También por algo que es fundamental, y es que tanto los informes como los testimonios están generados por sujetos sociales, digamos, por la gente de los albergues, la gente que está en campo y que además lleva en campo muchísimo tiempo. Entonces, esto provee de una sensibilidad y de una profundidad analítica que generalmente a uno le cuesta muchos años desarrollar, ¿no? Claro, lo que hacemos también es, tenemos digamos, como una información que se privilegia, en este caso fueron estos informes, y esa información se trabaja, ¿no? Hay un proceso de selección. Vemos qué nos dicen, por ejemplo, de las causas. Estas causas también las vinculamos con, este es el otro grupo fuerte de documentos con los que se trabajó, son las investigaciones que nos hablaban sobre todo el proceso de deterioro de las condiciones socioeconómicas, políticas y sociales de Centroamérica, pero siendo el eje estos informes, ¿no? Y aquí, bueno, es interesante, hay una reflexión metodológica de fondo que no la hago en el artículo, pero que me gustaría sí hacerla aquí, justamente en relación, cuando uno tiene claro qué es lo que quiere hacer, uno hace un proceso de articulación entre, digamos, las categorías, los conceptos que utilizará, la información que cree que le puede ser relevante y la vinculación de estos dos con toda la otra información que puede ayudar al contexto para producir una serie de datos y de narrativas que trate de explicar esto. Y bueno, también algo que yo no dije y que me gustaría comentar aquí es, los informes de la Red ODEM tienen una buena factura, están bien elaborados. O sea, no son, han venido mejorando sus indicadores, han venido mejorando sus cuestionarios, hay un registro sistemático de información, ¿no? Entonces, esto hace que sean fuentes viables y confiables, no sé si me voy a entender. Hay otro tipo de fuentes, pero que no necesariamente nos proveen todo lo que yo estaba buscando. No sé si hay otras fuentes como las fuentes oficiales, por ejemplo, de la Unidad de Política Migratoria, que ahí lo que nos hablan son de detenciones y de deportaciones. Que esas bases, esas fuentes y esas bases de datos también se usaron, mucho menos en este artículo, en otros trabajos sí, pero que nos ayudan a contextualizar. Por ejemplo, y si quieren cierro aquí para poder seguir con el diálogo. El artículo se basa sobre todo en lo que registró la red ODEM, los informes de la red ODEM. Y aquí sí hay un criterio muy específico y es estos informes, la información de ellos sí nos permitía establecer esta triada, migración, violencia y causas estructurales, que era algo que era fundamental. Pero para dimensionar el gran flujo sí usamos fuentes, por ejemplo, de ACNUR y también oficiales de gobierno, para ver que lo que dice la Red ODEM remite solo a sus albergues. Y la misma Red ODEM lo comenta. Es solo una pequeña parte de la migración. Esta migración es mucho más grande. Entonces, solo recalcar eso, que el trabajo de construcción de fuentes, sea que tú elabores las fuentes, las encuestas, las entrevistas, o de selección de fuentes y de tratamiento de fuentes de los documentos que usarás, es fundamental, ¿no? Y en este sentido, bueno, esta fue la elección, ¿no? Puede haber otras, evidentemente. Digo, si me preguntan ahora cómo le haría, probablemente diseñaría una estrategia mucho más elaborada
pero creo que para los fines del artículo esta fue pues bastante funcional y permitió ver lo que se pensaba, ¿no? Ok, o sea, me parece muy interesante todo esto que estás diciendo de las fuentes porque pues sí, ¿no? Dependes de ellas para sacar como todas las conclusiones. Al tenerlas, al sacarlas como de diferentes fuentes y encuestas, pues está difícil poder como estandarizar, ¿no? Como todas ellas como para tener como resultados más estandarizados. Entonces eso se me hace un reto muy cañón. La primera pregunta es que, si nos puedes decir un poco qué es la red ODEM y también, Sí. o sea, al basarte tú en estas fuentes, entonces supongo que también te estás enfocando solamente en un periodo de tiempo, ¿cierto? Mencionaste que la red ODEM empezó con recolección de datos a partir del 2014. Ajá, o sea, esto está basado en un tiempo, y si sí, ¿en cuál? Y la última pregunta es, de todas estas fuentes, más o menos, ¿qué es lo que extraes? Muy bien. Son muchas preguntas. No, y las contesto rápido si quieren, para luego que siga tu Toño. El periodo temporal estuvo muy acotado a lo que les decía, la crisis de los niños y menores no acompañados. Entonces yo me fijé más o menos en un periodo que va del 14 a poquito antes del 18, pero el eje era el 15, sobre todo el año 2015. Porque en el 2015, y ya no lo comenté aquí, esto es una cosa más contextual, en el 2015, desde mediados del 14, cuando se da la crisis, se implementó un programa gubernamental, todavía con la administración de Peña Nieto, que se llamó Programa Frontera Sur. Y pues lo que observamos es que con el programa Frontera Sur, el número de niños migrantes baja muchísimo. Baja muchísimo en la frontera sur de Estados Unidos, o sea, no llegan, pero no quiere decir que no haya. Lo que quiere decir es que con este programa los niños ya no llegaban allá, sino que se quedaban aquí. Entonces eso respecto a la primera cosa. La segunda es, la Red ODEM es una red de organizaciones, de albergues, casas, desayunadores, muchas de cepa de filiación religiosa, que están estructuradas como una red y que producen estos informes desde el 2014. Esos son públicos, se pueden consultar en la red. Y la tercera pregunta que me hacías, estos informes tenían, como son organizaciones también, que varias de ellas dan asesoría a los migrantes y algún tipo de atención psicológica, médica, hospedaje, etcétera, varias de ellas también tienen un enfoque de derechos humanos. Entonces, el informe, desde sus inicios, aunque no sea tanto como lo estoy diciendo, sí tenía información sobre las causas de la migración, sobre el tipo de delitos que sufrían y sobre las rutas y las poblaciones. O sea, cuántos eran y de dónde venían, qué delitos sufrían y por qué salían. Entonces, por eso fue lo que consulté y eso fue fundamental para definir que fueran estos informes y no. Y lo que hice fue trabajar por esos bloques, pero claro, estableciendo relaciones. Yo tengo, o sea, bueno, la primera creo que también era como qué es la Red ODEM, ¿no? O sea, al final, no, digo, se sabía, bueno, aparentaba ser como justo una organización o una red. Y la otra es, justo esta obtención de información en estos albergues te da la información de las personas que ellos apoyaron y que fomentaron que digamos que, o sea, ayudaron a tener como mejores condiciones de vida a estas personas y estas organizaciones, ¿qué es lo que propician? Que la gente regrese a su país, que la gente avance pero ya como con mayor apoyo y digamos un descanso, o que la gente se quede y que pueda también formar parte de una comunidad. No, mira, la Red ODEM, el nombre exacto es Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes. Hasta el año pasado tenía 23 casas, pero creo que ahora ya están en 27 o van más. Y ahí sí, tampoco es que haya un perfil tan homogéneo como lo dibujé. Fundamentalmente ellos lo que dan es hospedaje y algún tipo de asistencia y de ayuda. O sea, puede ser que te quedes a dormir ahí. Si eres migrante, llegas ahí, te puedes quedar un par de días, te dan alimentación. Algunas tienen asesoría jurídica. Y la idea es sobre todo proveer esta especie como de ayuda humanitaria muy desde el cariz a veces católico, de caridad, de solidaridad, etc. Ahí también depende mucho de cuáles sean las motivaciones y y los deseos de los migrantes. Hay migrantes, la mayoría, muchos de ellos quieren llegar a Estados Unidos. Y esto tiene que ver con algo que sí se ha estudiado muchísimo en la literatura y no lo menciono en el artículo abiertamente, pero es la diferencia salarial entre Estados Unidos y México es abismal. Y más si consideras que mucho de ese dinero se va a enviar a sus países de origen. Entonces, por ejemplo, si en Estados Unidos te van a pagar $10 la hora, entre 8 y 12 dólares la hora, y puedes trabajar 8 o 10 horas diarias durante 6 días, puedes ganar entre 100 y 120 por día dólares. Y si trabajas 6 días vas a ganar
$600 o $720 por semana, lo que te da un total más o menos, pues llegar a ganar cerca de $3,000. Pon tú que tú vives con, que te gusta, $700 y envías 2,300, entonces es un panorama que transforma el sitio al donde quieres llegar, ¿no? O sea, no piensen ustedes en un campesino cuándo va a tener oportunidad de ganar eso en los países en México o en Centroamérica. Entonces, por eso la mayoría se dirige hacia allá. Y el tipo de atención, para no desviarme, es mucho en relación a lo que cada uno puede ofrecer. Aunque son una red, sí hay como condiciones muy específicas, ¿no? Por ejemplo, los de Chiapas, pues solo proveen pues más ayuda para que si quieren seguir, sigan. También depende mucho de la condición del migrante. Hay migrantes que llegan muy deteriorados, algunos deshidratados. Hay gente que llega incluso ya con alguna mutilación, ¿no? Dependiendo del tipo de albergue. Entonces ahí es digamos que eso no es, en general no es posible homogeneizar tanto, sino lo que sería pertinente ahí es ver qué hace cada albergue. Lo que sí es que la Redodem, y esto fue una apuesta interesante, estos albergues lo que hicieron es, y por eso empezaron a generar los informes, necesitamos, que esto es algo básico que todos ustedes saben, cuando estudiamos un proceso social o un fenómeno, necesitamos datos, ¿no? Necesitamos construir información como muy selectiva, muy pensada en qué necesitamos encontrar, y lo que ellos se dieron cuenta, los albergues, es que se necesitaba información no solo con fines académicos, probablemente ni siquiera en los primeros fines, sino con motivos de ver qué estaba pasando y cómo mejorar la situación de los migrantes y de la propia atención que ellos daban. Y entonces los informes lo que tienen también es esa doble o triple salida: tener claro quiénes son los migrantes y cómo se les puede apoyar más, tener algún tipo de incidencia en política pública, ¿no? Y bueno, evidentemente también el sector académico se puede ver beneficiado de la producción de este tipo, de la generación de este tipo de informes, ¿no? Pero idealmente las dos primeras motivaciones, la de mejorar la atención que les brindan a los migrantes y la de generar un impacto social de política pública, eran sobre todo las principales, ¿no? Iba a hacer otra pregunta, pero estoy viendo que se nos está acabando el tiempo y pues yo quiero saber más o menos las conclusiones, y más bien si podemos empezar a hablar de qué encontraste y de las conclusiones, de qué encontraste acerca de la triada migración, violencia y causas estructurales. Bueno, se encontraron varias cosas que son importantes y que un poco abren vetas de reflexión para seguirle, y que más o menos son todavía relativamente vigentes en el contexto actual. La primera es, encontramos que hay una clara tendencia a que sean más importantes o más numerosos los hondureños, en la presencia de hondureños, que las otras nacionalidades. Y esto tiene que ver con algo que ya más o menos se venía viendo, y es el país que tiene, digamos, las condiciones más adversas. Mucha corrupción, mucha violencia, mucha pobreza, ¿no? Que de hecho con la pandemia se ha recrudecido. No solo ahí, pero nosotros tres. Entonces, esa fue una de las primeras cosas. Encontramos que la mayoría de los migrantes son hombres. Esto es algo que es más o menos esperado, ¿no? Por lo que dice la bibliografía y también por el tipo de sociedades de las que provienen. Y encontramos algo que es muy interesante, que es cada vez son mayores. Esto de hecho se ha corroborado con los años posteriores, la presencia de mujeres, familias y niños. Porque lo que encontramos es que antes el hombre salía para mandar recursos a su mamá, a su tía, a su papá, o a su esposa y a sus hijos, y ahora encontramos que las situaciones son tan adversas que se están incluso yendo las familias, ¿no? O los niños. Esto, repito, esto fue algo que empezaba ahí, pero que conforme han pasado los años, la información lo ha venido demostrando. De hecho, por eso también el 2015 era muy importante, porque se daba en el contexto de la crisis de los niños migrantes, ¿se acuerdan que les comentaba? Niños y adolescentes. Las otras dos cosas muy importantes que encontramos fue que la violencia es selectiva. La violencia no es indiferenciada, es decir, la violencia no se da en todo el país. Se da sobre todo en ciertos estados, y se da en los estados donde están las rutas. Y además que esa violencia la ejercen ciertos actores sociales y que tienen que ver con el lucro. Por ejemplo, de los crímenes más frecuentes, la mayoría tienen que ver con obtener un beneficio de los migrantes. O sea, que el agresor, que el delincuente obtenga algún beneficio. Por eso lo más frecuente eran robo, extorsión y secuestro, ¿no? Eso es lo más frecuente, de acuerdo a los informes de la red, que fue con los que yo me basé para elaborar el artículo. Hay muchos otros delitos, muchos, algunos muy graves: agresiones sexuales, homicidios, secuestro, etcétera. Pero los más frecuentes son los que generan un beneficio económico inmediato. Y la otra es la cuestión que les decía, la dimensión geográfica. Lo que encontramos es que esta violencia se focaliza, que es muy selectiva, es decir,
que se da sobre todo en ciertos estados: Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Veracruz. Después